Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento de estar grabando videos para ustedes de nuevo. Pero sobre todo, hoy es un video muy especial, porque mis amigos de Flying Bear me mandaron una cortadora y grabadora láser para que le haga todas las pruebas que yo quiera. En este video te voy a mostrar cómo instalarla, cómo utilizarla, pero sobre todo voy a dar mi review de manera muy honesta y muy transparente, ya que considero que esta máquina, más que una máquina, una herramienta, puede ayudarte para potencializar todos tus prototipos y proyectos. Yo sé que tú has desarrollado muchos proyectos utilizando Arduino, Raspberry, sensores, pero siempre necesitamos darle ese plus como prototipo, darle una buena presentación, darle alguna personalización. Entonces considero que esta máquina te va a ayudar a llegar a ese nuevo nivel. Quédate en este video para que veas cómo funciona, revises si te gusta, si crees que te va a funcionar, y si tú lo decides, aquí abajo te voy a dejar todos los links para que la puedas comprar. Pero primero, vamos a abrirla. El envío de este paquete fue realmente rápido. Más o menos tardó 4 días hábiles en llegar a mi domicilio, tomando en cuenta que yo estoy en México y el paquete venía de un centro de distribución en los Estados Unidos. Este paquete tuvo que haber pasado por aduanas y después llegar hasta mi casa. El empaquetado, la verdad es de que viene bastante bien. Todo lo que te pone el fabricante viene muy bien acomodado, no se mueve nada durante el recorrido en paquetería. Toma en cuenta revisar, depende del país en donde lo vayas a importar, que pudieran incurrir en gastos de importación. En el caso de México fue alrededor del 8%. Esta grabadora te permitirá grabar y cortar en distintos materiales. A través de este láser podrás usar prácticamente cualquier material. Por ejemplo, podrás cortar y grabar madera, plástico, papel, material como el bambú o por ejemplo como cuero. A lo mejor lo puedes usar en algunas esponjas o mejor conocido como foamies. Pero hay algo bien interesante, también puedes utilizar acero inoxidable o aluminio anodizado. Con esto podrás crear mucho contenido. Por ejemplo, cortar madera para fabricar cajitas o tableros para tus proyectos. Además de en esa misma madera, grabar un logotipo, grabar a lo mejor alguna marca o alguna información como letras.
ensamblado de la grabadora láser me llevó aproximadamente 1 hora y media. Para realizarlo, el fabricante te incluye un manual de usuario en donde vienen paso por paso lo que debes seguir, el tipo de tornillo que debes usar y las piezas que deberás unir. Además, te agrega un link con una lista de videos que te van explicando el proceso de armado. La verdad es que fue bastante sencillo, tuve un par de contratiempos que me estaba confundiendo con una pieza, sin embargo al retomar el video lo pude solucionar. Los materiales son bastante fuertes, bastante rígidos y los motores son bastante precisos. También tienes que seguir al final una etapa de calibración de la posición de los motores. Siguiendo los videos se puede lograr sin ningún problema. Así es como queda la cortadora y grabadora láser una vez armada. También trae un aditamento para poner cilindros que quieras grabar. Si quieres que te explique cómo funciona este sistema, déjalo en los comentarios. Ahora veamos cómo funciona. Esta grabadora tiene dos modos de trabajo, un modo automático y un modo manual. El modo automático, como lo podrás ver en este momento, el set point o el origen se va hasta abajo a la izquierda, que es el origen real de la máquina. Tú deberás centrar la pieza en este origen para que empiece a grabar, siempre utilizando la opción de frame para que puedas ver el área que va a ocupar. En el modo manual, que es en el que a mí más me gustó, tú eliges dónde iniciar el grabado. Es decir, tú vas a elegir con los controles que están en la pantalla cuál es el set point y a partir de ahí haces el frame para ver todo el contorno y empezar a grabar. Con el modo manual lo puedes utilizar para grabar piezas individuales o cortar piezas individuales que no abarquen todo el área de trabajo de la máquina. Entonces, tú puedes colocar el origen en cualquier punto que mejor se te acomode. Pero si tú quieres utilizar toda el área de la máquina, todo el área de grabado de corte de la máquina, te recomiendo usar el modo automático, en donde el origen pues, va a ser el punto más hacia abajo a la izquierda. Entonces podrás recorrer la máquina toda el área de trabajo. Para poder hacer tus diseños personalizados, puedes usar distintos softwares que están en internet, algunos son gratis, otros son de pago,
pero con todos podrás trabajar. Te lo dejo a tu imaginación. Si te gusta este tipo de videos, recuerda suscribirte, enviarme todos tus comentarios y preguntas, así como tus sugerencias. Después de haber probado esta grabadora y cortadora láser, mi opinión muy sincera es que los materiales son bastante buenos, que el grabado es bastante bueno para hacer una máquina de bajo costo. La verdad es de que puedes crear casi cualquier grabado con el láser, así como corte, como lo estás viendo en estas imágenes. Para hacer este corte le puse 6 pasadas o 6 repeticiones al 100% de la potencia, tomando en cuenta que el grosor de la madera es de 1.5 milímetros. Si el grosor incrementa, pues deberás hacer algunas pruebas. Te recomiendo que hagas algunas pruebas de manera separada, a lo mejor con unas líneas muy sencillas o con un dibujo muy sencillo, como el que yo utilicé, para que puedas probar. De manera general, me encantó la máquina. La verdad es de que la voy a usar mucho. Voy a hacer varios cortes, varios grabados. Incluso más adelante quiero probarla con el grabador de cilindros. Te la recomiendo mucho. Te dejo aquí abajo todos los links. Agradezco a Flying Bird por mandarme esta máquina para probarla. Seguiré utilizando durante estas próximas semanas. Y si quieres ver los videos, déjame tus comentarios. Hasta la próxima.